Hola, soy Alessa Pedroso y te doy la bienvenida a Descomplicando el Marketing Digital, el podcast para profesionales de la psicología. Cada semana tenemos una cita para hablar sobre mindset emprendedor, marca personal, herramientas digitales, consejos y estrategias de marketing con ética. Si quieres conocer distintas estrategias de sector, tener foco, implementar y hacer crecer tu consulta, quédate, este podcast es para ti. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Descomplicando o Marketing Digital com Alessa Pedroso, uma servidora. Este episódio é continuação do anterior, onde traigo os 3 factores restantes que hacen sinergia entre eles para alcançar o éxito profissional na psicología. Aparte do conhecimento da profissão, em los tempos atuais, os profissionais liberales têm que aprender a promover ações mais abertas, más expresivas para poder tener un posicionamiento en el mercado que les diferencie de los demás y dejar de temer la competencia, que de hecho la competencia no existirá si sabe mostrar su trabajo de forma responsable, honesta y ética. Créeme, hay lugar para todos. A ver, vamos allá con el posicionamiento. Si quisiera ser recordado, recordada por algo, ¿qué sería? ¿Cuál es la imagen que te gustaría que tuvieran de ti? La mía, por ejemplo, que también hago lo mismo que muchos, sería una expresión del tipo, Alessa Pedroso, la conozco. Me ha ayudado mucho a crecer en la psicología digital, a crear infoproductos y hoy estoy en un lugar que nunca hubiera imaginado sin su mentoría y ayuda. ¿Ves? Luego, haz un breve ejercicio de reflexión y visualización y apunta tus respuestas. Será de utilidad para ti en el futuro. Sigamos. El posicionamiento se gana trabajando, así de simple, trabajando tu mensaje, tu lenguaje, tu imagen, aquello que quieres pasar, desarrollando tu marca personal que descansará en tus valores y pilares de trabajo, ¿no? Entonces vuelvo a preguntar, ¿cómo y por cuál motivo te gustaría que la gente te recordara? ¿Por tu indumentaria elegante? ¿Por tu despacho espacioso? ¿O más bien por tu profesionalidad en el atendimiento, por tu expertise y el éxito con cierto tipo de tratamiento? Eso es importante de saberlo, porque también te ayuda a definir una especialidad, un nicho, un cliente ideal que necesite un tipo de servicio en concreto. Vamos a suponer algunos ejemplos de reconocimiento social o posicionamiento a partir de tratamientos exitosos en un área específica, ¿no? Aquí hablamos de nicho. Ejemplo 1. La psicóloga deportiva, que aplica entrenamientos de gestión de estrés en jóvenes promesas, con reconocidas tasas de alto rendimiento. Siempre es consultada en los medios informativos sobre este tema. Ejemplo 2. El psicólogo experto en disfunciones sexuales masculinas. ¿Qué pasa con este nicho? Poco probable que los pacientes le hagan publicidad espontánea, ¿cierto? Sin embargo, es un referente para diferentes clínicas que se dedican a la disfunción sexual masculina. Ejemplo 3. La psicóloga que colabora con un canal de radio donde da tips para mamás con hijos a adolescentes con dificultades en la comunicación. Los institutos siempre contactan con ella cuando quieren consejos prácticos. Estos son 3 ejemplos de posicionamiento en el lugar que ocupan en el mercado en relación a los demás. Todo lo que acabo de decir hace parte de la prueba social. Ella también te hace ocupar un lugar en el mercado. La mejor prueba social que hay es cuando otro profesional o un cliente te deriva o te recomienda como un experto, experta en un tema. Esta es la prueba real de que eres un referente en tu área de actuación. ¿Qué debes hacer para posicionarte? Bien, ahora te voy a dar tips para que puedas hacer un organigrama de las acciones que debes tomar, ya que en el mundo del marketing digital existen diferentes formas de llegar a ser referentes en un área y cada profesional tendrá que descubrir cuál es la que más le funciona mejor. Pero antes de empezar a enumerar cosas, tengo que alertarte de que hay un camino a ser recogido, de aprendizajes, adquirir habilidades, realizar algunas formaciones básicas o contratar una mentoría que te facilite el camino. Lo que quiere decir
que no será un camino de rosas, no será de un día para otro, no será la panacea, pero será posible si tú estás comprometido, comprometida a ello. Coge papel y boli y apunta las acciones a tomar. Bien, básicamente debes tener bien claro con qué tipo de personas quieres trabajar. Si ya tienes un nicho barra especialidad, perfecto. Si no, es una cuestión de hacer una definición, ya que todo lo que vengas a hacer girará en torno a este cliente ideal o nicho que elegirás. Así que la primera acción por defecto es: estudia y define tu cliente ideal. Crea contenidos de valor para estos clientes potenciales. Y ojo, sin necesidad de renunciar a los demás pacientes clientes que ya tienes o que te vengan pidiendo ayuda. Siguiente, crea una página web y un blog para compartir tus artículos y tus contenidos gratuitos. A partir de este blog o de este contenido que generas, ya estás dando un punto de referencia de tus conocimientos o tu expertise. Recomendación: jamás creen un site, un website sin tener un contenido trabajado, sin un mensaje claro y sin tener claro tu estrategia de contenido y captación de leads. Siguiente, aprende a potenciar tu marca, a dar conferencias que interese a la gente, a masterclass, a grabar vídeos, colaborar con medios de comunicaciones locales como radio, periódico o la revista del barrio, tu universidad, colegio de psicólogos, etc. Lo importante es diversificar los medios que puedas estar. Otro, busca hacer colaboración con otros compañeros de profesión que se dediquen a lo mismo que tú o a campos distintos pero relacionados con el tuyo y así diversificar tu oferta de servicio porque hacéis un intercambio de seguidores, de audiencia. Entonces llegarás a más personas. Abre um perfil profissional, no personal, profissional, em Facebook, Instagram, WhatsApp e procura ser constante em la entrega de tus contenidos semanales. Planifica, pide ajuda, contrata um assistente virtual, pero procura ser constante. Siguiente, aprende a hacer campanhas em Facebook Ads, Instagram, LinkedIn ou donde esté tu público. E empieza a hacer tu listado de suscriptores. Si no tienes tiempo ni ganas para aprender, delega, pero antes tenlo bien definido para quienes quieres hacer tu publicidad. Eso te ahorra dinero y encontrarás público cualificado. Y así poco a poco irás quedando en la mente de las personas que buscan por los temas que tú creas contenido. Eso te hará conocido por lo que haces y vas posicionándote en el mercado poco a poco. Parece un gran maratón y no te diré lo contrario. Es cierto, requiere tiempo, disponibilidad, creatividad, perseverancia y sobre todo persistencia. Pero la buena noticia es que funciona. Si todo lo que te digo aquí te suena muy rebuscado, complejo y te gustaría saber cómo abordarlo, quizá te pueda ayudar. Ahora pasamos al cuarto factor de éxito de vital importancia y que tiene que venir antes de todo lo demás, tanto si eres un psicólogo novel o uno experimentado. La planificación. Este factor tan necesario, pero que en la mayoría de las veces no es llevado en cuenta justamente por desconocimiento sobre su necesidad. Pero no me extraña, ¿en qué universidad imparten una asignatura donde enseñen al futuro psicólogo qué tiene que hacer cuando sale para conseguir sus primeros clientes? Ni cómo se autopromover, cómo gestionar sus primeros pasos como emprendedor, la planificación económica, en fin, nada de nada. Búscate la vida y que tengas suerte. Es más o menos así, ¿no? Así que te voy a hablar de 4 puntos de la planificación mínima requerida e imprescindibles antes de empezar a emprender, sea para montar tu primera consulta, sea para entrar en el mundo digital a por todas. Aparte de los pasos ya descritos en el artículo Primeros pasos, todo lo que necesitas saber para empezar, que puedes leerlo en mi blog alessapedroso.com, dejaré aquí abajo el link en la descripción. Aparte de este artículo, este primer punto, existen otros puntos de relevancia que marcarán la diferencia entre empezar bien y empezar a la deriva.
Aquí te resumo algunas, lo que quiere decir que no son las únicas o que tengas obligatoriamente que llevar a cabo todas. Son recomendables, yo diría imprescindibles, pero en fin, ahí cada uno tiene que sopesar sus conocimientos y su grado de implicación. Vamos allá. Uno, todo el tema burocrático, que sería lo que está en el artículo, primeros pasos, ¿no? Este paso ya lo habrás pasado si eres profesional veterano. Punto 2. Antes de abrir la consulta o crear tu negocio online, hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué público quiero atender? ¿Qué servicios voy a ofrecer? Psicoterapia, grupo de estudios, talleres, psicocine, haré supervisión para otros psicólogos, crearé una clínica con equipo psicológico bajo mi supervisión, etcétera. Compartiré despacho, alquilaré alguna sala, abriré un centro con otros colaboradores. Son unas cuantas preguntitas que deberías hacerte. Tercero, planificación económica, plan de empresas para medir viabilidad a medio y largo plazo. Este punto es uno de los imprescindibles. Muchos terapeutas y psicólogos creen que basta con alquilar una sala y empezar a trabajar. Esto está muy lejos de la realidad. Si lo que quieres es vivir de la psicología, no te puedes jugar a estar probando esta o aquella receta. Si quieres tener éxito, te tienes que comprometer y eso corresponde a hacer los pasos necesarios para saber qué probabilidades tienes de llegar al fin del primer año con ganancias o como mínimo mantenerte en aquellos meses que los pacientes desaparecen. Imagínate que nadas, nadas y nadas y te mueres en la orilla. Sería frustrante, ¿verdad? Esta será la sensación que tendrás si emprendes y no puedes mantenerte a flote en los primeros meses o años. Con la planificación sabrás cuánto necesitarás para invertir en los primeros 6 meses de actividad como mínimo en alquiler, gastos de suministros, seguros diversos, publicidad, si ya entras fuerte, ¿no? Con Google Ads, Facebook Ads, etcétera. También necesarios, página web con todo lo que significa comprar en hosting, dominio, diseño, maquetación, etcétera. Cuota de colegio de psicólogos, autónomos, gestoría, inversiones personales como supervisión, formación, mentoría, en fin. En serio, no lo tomes a la ligera. Si tienes todo esto bien claro, no entrarás a la lista de profesionales noveles y no noveles que desisten de ejercer y vivir de su pasión por no haber sabido hacer las cosas bien desde el principio. Vamos para el punto 4. Planear cuáles serán las acciones en el área de marketing que llevarás a cabo, incluso antes de empezar a ejercer si tienes posibilidades. Eso incluye la construcción de tu marca, compartir contenidos de valor, encontrar tus suscriptores que son potenciales clientes, crear una base de suscriptores, la famosa lista de difusión, enviar las newsletters, escribir un artículo en una revista de renombre, crear un lead magnet y todos los puntos que ya he mencionado cuando hablé sobre posicionamiento. La planificación es un factor fundamental porque para tener éxito no basta solo tener motivación y conocimiento. Por detrás hay todo un mundo de preparación y que puede hacer toda la diferencia a la hora de emprender. Y todo lo visto en los 4 puntos anteriores, en los 4 factores anteriores, de nada van a servir si no pones en marcha el factor siguiente, que es la acción. La acción, energía madre impulsora que hace acontecer. De nada servirá el conocimiento y la planificación si no pones la acción en marcha. ¿Cuántas veces desarrollamos y planificamos cosas y no las llevamos a cabo? No actuamos, entonces nada pasa. Es importante establecer los pasos que se van a llevar a cabo. A veces, los bloqueos mentales frenan a los mejores entusiastas, les bloquean y no permiten que sigan con sus sueños ni sus planes. Y por consiguiente bloquean sus acciones. Sigue un plan de productividad para no dispersarte en el camino. Yo antes no creía en esto, ¿no? Pero ahora valoro muchísimo los calendarios de programación editorial que te ahorran
los quebraderos de cabeza a la hora de recordar, crear y programar tanto el tipo de contenido como la publicación de estos. Invierte en estrategias de email marketing, etcétera. Todo eso va a hacerte ahorrar tiempo. Luego, así que planifiques algo, pon en práctica. Si te congelas por inseguridad, indecisión, busca apoyos que te sostengan en esta etapa. Entra en grupos de que emprenden juntos. No procrastines, sigue adelante. Y terminando este episodio sobre los 5 factores más importantes para tener éxito profesional en la psicología, quiero subrayar lo que ya había mencionado en el artículo Mindset. Es necesario hacer conexión y sinergia entre todos los factores. Sin equilibrio y armonía entre todos tampoco funcionarán. Muchos conocimientos sin planificación falla. Posicionarse con contenidos y acción sin un mindset de crecimiento también falla. Bien, ahora deja las excusas de lado y actúa. La acción será necesaria en todos los factores que hemos estado estudiando. Así que ten presente todos ellos y cuando decidas tomar la iniciativa de forjar tu futura vida profesional o hacer crecer tu negocio con éxito, recuerda estos preciosos consejos. Y si encuentras dificultad en poner en práctica algo de estos factores, yo te puedo ayudar. Hasta luego. Este episódio se acabou. Se te demos um insight, anótalo e ponlo em prática. E não te olvides suscribirte para seguir recebendo mais conteúdos que puedas e debes aplicar a tu negócio online.